el proyecto. 10:35 y ya hicimos toda la entrevista. Así que Todos estamos listos. Muchas gracias, nos encontramos mañana. No. Oye, le damos la bienvenida rápidamente a nuestro invitado del día de hoy. No se ha cambiado la chaqueta porque sigue siendo roja, pero sí... le cambió el título. Le cambió el título. Saludamos a Francisco Durán Ceremi de Gobierno. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido, buenos días. Bienvenido nuevamente. Nuevamente. Hoy día no vamos a ponernos a pelear aquí ni por puentes más, puentes menos, caminos. Ya hablamos, ya hablamos de eso. Cambiamos la dinámica y nos vamos a un tema país central, importantísimo. País, sí. Este proyecto de ley ya fue despachado a ley, ¿no? Y fue aprobado también. Bueno, gusto saludarlos a todos y también a las personas que hoy día nos están viendo. Y sí, como efectivamente ustedes están contando, hoy día ya no hablamos de caminos, de proyectos, puentes, sino que nos pidieron que nos hiciéramos cargo, el delegado presidencial Juan Eduardo Prieto nos pidió que nos hiciéramos cargo de la cartera de la vocería de gobierno. Yo le explicaba a algunas personas hoy día qué es la vocería de gobierno. Es el ministerio de la Secretaría General de Gobierno. En Santiago su ministro es Belolio. Sí. Y el representante en la región, bueno, le toca a Francisco Durán. Antes estaba Jorge Guzmán, que lo nombrabas tú, que salió a hacer otros desafíos, pero me he encontrado con la agradable novedad de que en este cargo uno además, bueno, maneja ciertas expectativas, sobre todo que tienen que ver con el trabajo con las organizaciones sociales, las comunidades, los vecinos. Ahí está el fuerte de este ministerio. Y además, lo que tú decías, todo lo que tiene que ver con el impulso de políticas públicas a nivel nacional y que se aplican en la región, lo tiene que ver uno a través de este ministerio. Y tú lo mencionaste, algo que yo pedí también hablar mucho de esto, que es una noticia que no puede pasar desapercibida. Esta noticia no puede pasar desapercibida y tiene que ver con la implementación de la nueva ley en la cual a los agresores de violencia intrafamiliar o de género se les va a aplicar una tobillera. ¡Ay, qué bueno! Yo creo que es una ley muy buena. Todos quienes tengan esta orden de alejamiento, ¿cierto? Que hasta el día de hoy era más bien verbal y que era muy difícil de poder controlar. Hoy en día esto, una vez que esta ley ya sea promulgada y que existe obviamente la tecnología, me imagino que se va a aplicar y las personas ya van a tener un control de que van a saber que no pueden acercarse a esta persona que está bajo la protección del sistema de justicia, en este caso del Estado. Así es. Mira, lo vamos a explicar en simple. Exactamente, expliquémoslo mejor porque y vamos a hacer memoria respecto a algunas cosas. Los delitos de género, los delitos de violencia contra la mujer o también hacia el hombre, porque también es una situación que sucede, pero principalmente los delitos que tienen que ver con el género, tienen medidas, sanciones y castigo cuando hay condena. Exacto. Es decir, el juez se sienta, hace su sentencia y yo lo condeno a prisión, lo condeno a firmar, etcétera, etcétera. Pero lo que las mujeres, sobre todo, o el Ministerio de la Mujer también estaban empujando, es un espacio de tiempo en donde no queda una protección para la mujer, que es el espacio en donde se investiga el delito, donde se toma una medida cautelar, como por ejemplo, para que la gente lo vaya recordando, la prohibición de acercarse a la víctima. Exacto, eso es como una de las más recurrentes. Eso no significa condena, sino que es una medida antes de la sentencia, por decirlo, de alguna manera. Ya, pues, pero en ese espacio de tiempo en donde se está investigando, se decretan estas medidas y la gran cantidad de los delitos contra la mujer, como los femicidios, etcétera, etcétera, se han producido en ese espacio. Claro. El reclamo más grande que tenía la comunidad, que tenía el país, era que, sí, bueno, ¿por qué los tribunales no hacen nada? Claro, porque en realidad decretan una medida y dependía, en este caso, de la persona que recibe la medida, si la va a cumplir o no la va a cumplir. Entonces dicen después, es que Carabineros no estuvo presente. Sí, pues, pero que tampoco existía el medio tecnológico para que estuvieran presentes. Claro, hoy en día eso ya está y se está implementando. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Hoy día, en toda esa etapa previa, antes de una condena, en donde es más sensible incluso el tema, donde está la investigación, con todo el dolor que eso significa para las víctimas, a aquellos que el juez determine que hay que aplicarles esta medida precautoria, cautelar, anterior, ¿cierto? Se les va a colocar una tobillera. Y esta tobillera va a funcionar de la siguiente manera. Primero la va a controlar Gendarmería. Gendarmería es quien tiene que llevar el registro, en este caso, de las medidas cautelares o las condenas. Por lo tanto, cuando este sistema transgreda el límite que ha impuesto el juez de acercamiento, va a empezar a emitir una señal.
esa señal va a llegar a Gendarmería y Gendarmería inmediatamente le va a decir a Carabineros atento, porque Carabineros es el que tiene que cumplir. Son quienes ejecutan finalmente. Quienes ejecutan esta labor preventiva o toman las precauciones del caso, le va a decir Carabineros atento, en tal parte, en este punto, tenemos un caso en donde el agresor va a cometer quizás un delito y Carabineros tiene que moverse inmediatamente. Claro, pero hay una segunda parte, perdón, porque también es bueno. Si aún así esta situación fuese a lo mejor presentar alguna duda, la mujer o la víctima de violencia va a tener un dispositivo que ella también va a poder accionar. Mira, eso sí que es un cambio radical. Es como un botón de pánico. Porque le da un poder también. Por supuesto. Sí, eso, a ver, pero tengo una duda, voy a hacer las preguntas de las personas que están en la casa. Por ejemplo, ¿estos solamente van a usar este brazalete, o esta tobillera, perdón, una vez que ya son sentenciados? No. Parte, por ejemplo, un ejemplo, yo hoy día voy y hago la denuncia porque estoy sufriendo agresión verbal, física de la pareja. Eso se va a la fiscalía, después tiene todo su proceso, claro, el control de detención. Eso, en ese punto ya se puede instalar la tobillera, el juez ya lo puede decretar. Perfecto. Que esa es la innovación, porque en realidad, la porque mayoría de los delitos, como te decía yo, como por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero el delito que se dio en Villa Alemana, de la niña que también desapareció, fue en el contexto en el cual se le había decretado una medida de alejamiento a la persona y que nadie la pudo ejecutar, nadie la pudo llevar a cabo, estaba en el papel. Y claro, en ese espacio de tiempo tú ya puedes estar acogido a esta protección. Claro. Eso es lo importante, como te digo yo, mezcla la tecnología, la tobillera en este caso para quien comete el delito, este botón de pánico, este instrumento tecnológico para poder emitir también una señal de alerta, ¿te fijas? Y eso hace que se pueda mover más rápido todo el aparataje de protección como Carabinero, investigación, etcétera, etcétera. Sí, es que yo creo que es sumamente importante como lo está explicando, porque la gente, claro, da miedo desde el día 1, desde esos minutos, desde ese día, quedas marcado, entonces ya sabes que un juez lo puede decretar y comienza a funcionar esta ley que yo creo que va a favorecer. Me imagino que esto no es tan solo para las mujeres, porque también quizás en menor cantidad se ve que hay hombres que son agredidos. Era lo que te comentaba. O sea, la ley se aplica transversalmente, solo que cuando se habla de violencia de género, se habla de violencia hacia la mujer porque los casos hablan por sí solos. O sea, la balanza ni siquiera se inclina un poco. No, claro. Es muy amplio. Esta situación ocurre hacia las mujeres en la mayoría de los casos, por lo tanto, claro. Pero quizás es más fácil decir que si un hombre se viera afecto a violencia, también por mujer, también podría ser beneficiario de esta medida de protección. Claro, porque estamos hablando también de que hay igualdad también en esto, que es importante. Sabemos que quizás se ve en menor cantidad, pero existe. Pero si sucediera, lo puede hacer. Claro, la ley, cuando se habla de violencia intrafamiliar, tiene que ver más bien en un contexto más que de quién comete el ilícito o el delito. Claro, por supuesto. Bueno, yo creo que también es importante, Walter y Katy, contarles a todas las personas que esta ley entró en vigencia. Es un largo anhelo, esto se empezó a impulsar desde el año 2014 inclusive. Hace 7 años. Claro, desde el gobierno del presidente Piñera 1 y imagínate el tiempo que pasó, que logró consolidarse ahora. Claro. Y ahora viene el trámite de habilitarlo. Exacto. Porque comprenderán ustedes también que es un medio tecnológico, hay que traer las tobilleras, hay que comprarlas, hay que habilitar sistemas, ¿cierto? Lo bueno es que la ley entró en vigencia. Cuando una ley entra en vigencia también trae los recursos asociados, pero ahora viene el proceso de un año para poder ir llegando progresivamente a todas las regiones del país. Seremi, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando la persona que se le da la sentencia se quiere quitar esta tobillera? Bueno, ¿a qué se arriesgan? No, evidentemente, aquí ya entramos en la escala judicial, evidentemente le está quebrantando una pena. Y al quebrantar una pena, es como no ir a firmar, los que tienen que ir a firmar, etcétera, etcétera, inmediatamente se llama audiencia para recalificar la medida preventiva que ellos tienen y podría aumentar. Al Seremi Justicia el otro día le preguntaron algo similar. ¿Qué pasa? No era en el caso de que vuelva a reincidir. Evidentemente el aparato judicial se va a mover para poder elevar la pena y a lo mejor podría calificar incluso a lo mejor para una prisión preventiva. Claro. Exacto. Porque eso, transgredir esta pena
significa inmediatamente que la persona se configura como un delito, como un peligro para la sociedad. Exacto. Y eventualmente va aumentando, en este caso, la medida que se le va a aplicar. Pero también hay que tener ojo que esta ley no quiere decir que, por ejemplo, si los dejan firmando mensual o semanal, como sea, esto no quiere decir que eso desaparece, sino que esta es otra medida que protege. Por supuesto, por supuesto. Bueno, se va avanzando. Mira, si la medida existe, lo que es importante decirle a la gente es que hoy día va a tener un hecho tecnológico, material y concreto que va a permitir hacer el seguimiento y prevenir. Claro. Porque evidentemente, lo que conversábamos, si a mí me dicen yo no me puedo acercar a ti, yo hoy día estoy sentado al lado tuyo, estoy transgrediendo la norma, ¿cierto? Claro. Claro. Hoy día, si yo tuviera esa tobillera puesta y no me puedo acercar a ti, ya estaría la señal inmediatamente despachándose a gendarmería, gendarmería llamando a carabinero desplazándose para allá. La figura dentro de la ley de la prohibición de acercarse a la víctima ya existe. Eso es importante mencionar. Claro. O sea, mientras esta ley se empiece a implementar y vaya funcionando y todo el aparato tecnológico, que no es menor, vaya en desarrollo, existe ya esta medida. Lo que pasa es que, claro, la forma hoy en día de hacerla válida, de vigilarla, de monitorearla, de poder monitorear, de hacerla efectiva. Eso. Claro, es muy complejo. Claro, porque en realidad depende también de la persona a la cual sindicada como quien cometió el ilícito. Pero, y por ejemplo, la fiscalización de eso, del acercamiento, una vez que tienes el brazalete, lo pregunto porque son preguntas que la gente la está haciendo en la casa. ¿A cuánto a la redonda es donde me va a empezar a alarmar? Porque también puede existir que en una cuadra, la persona que no se puede acercar a la víctima comience a rondar. Ya, ¿eso también lo va a avisar? O sea, ¿tienen tantos metros de...? Sí, o sea, desde el punto de vista del aparato tecnológico no hay una medida. Ya. La medida la aplica el juez. Ah, perfecto. A tanta distancia, a lo mejor a 500 metros de la víctima, a tanta distancia, y evidentemente cuando el juez decreta eso, y ahí viene la intervención tecnológica en donde el aparato se configura para que emita la señal según esa configuración. Porque puede existir de repente que viva uno en la esquina y otro más allá. Entonces, bueno, evidentemente si eso pasase así, también la audiencia correspondiente, como todas las personas tienen derecho también a un abogado, seguramente el abogado defensor dirá, oiga, tenemos este problema, viven a menos de, no sé, si el juez dijo 500 metros de distancia, viven a menos de 250 metros. Esa sería la distancia mínima, claro. Claro, eso ya sería la distancia mínima. Sí, pero yo creo que es un tema que es sumamente importante así profundizarlo y aclarar todas estas dudas, porque de verdad que yo creo que muchas víctimas estaban esperando esto. Es muy importante y por eso, como te dije, y ensayando ya los temas nuevos que hay que conversar, yo dije este tema hay que ponerlo sobre la mesa porque en realidad es bueno que tanto mujeres como hombres que son víctimas de violencia de género sepan cómo se van mejorando en ese sentido los derechos que ellos tienen y la aplicación de las medidas también que son en beneficio de ellos. Exactamente. Así es, una muy buena noticia. Entonces esta ley que ya entra en vigor, que está en vigencia, y con ello, tal como lo decía el Ceremi, entran los recursos también. Que es una ley, siempre que se apruebe una ley, o debiese ser así, va acompañada también de todos los recursos necesarios para la implementación. Bueno, está el proceso de un año para poder habilitar esto de la mejor manera. Ustedes comprenderán y bueno, también hay que contarle a todas las personas que nos ven que esto funciona a través de señales, por lo tanto va a haber que reforzar las señales internas que manejan los dispositivos. Es una muy buena tarea, pero el plazo final de habilitación es el de un año. Lo más probable que en 3-4 meses más ya empecemos a ver esta medida aplicándose en algunas partes, en los primeros lugares donde esta situación se pueda configurar de mayor facilidad, ¿cierto? Y donde empiecen a llegar primero estas tobilleras. Así que, bien por eso. Bien, una buena ley entonces. Cambiamos de tema, pero nunca deja de ser también importante y cambiarlo radicalmente no es, sino que hablemos de este presupuesto 2022. De otra ley. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué se viene también? Porque es un año de elecciones que se nos van acercando muy pronto, pero el presupuesto está. Sí, bueno, eso es una materia que sí me tocó verla muy de cerca porque cuando me tocaba administrar el Ministerio de Obras Públicas teníamos el presupuesto más grande de los demás ministerios en la región. Y te quiero partir contando cosas que la gente no sabe y que es bueno que lo sepan de manera simple. Por ejemplo, la región del Maule tiene uno de los presupuestos más altos en aumento para el próximo año 2022.
Por lo general el presupuesto siempre aumentaba un 3,5 y ahí teníamos a las autoridades peleando que un 3,5 es poco, que sea un 4, etcétera, etcétera. Este año lo que se proyectó en la ley de presupuesto es que el presupuesto suba un 6,1. Es decir, estamos doblando lo que se había hecho anteriormente. ¿Ya? ¿En qué se traduce esto? Uno tiene que pensar lo siguiente: cuando hablamos de presupuesto, hablamos del presupuesto del gobierno regional. Por ejemplo, acá en San Javier tenemos una representante del gobierno regional, que es Cecilia Parham, que ella es core y trabaja hoy día de la mano de la gobernadora regional, la señora Cristina Bravo, ¿cierto? Exacto. Al gobierno regional se le entrega una cantidad de recursos, que es este 6,1% aumentado, que el año pasado fueron, si mal no recuerdo, 85.000 millones de pesos, y este año son, o sea, para el año 2022 van a ser 91.000. Ese es el 6,1 aumentado. Se les entrega este dinero para que ellos puedan, a través de los consejeros regionales y la gobernadora regional, puedan destinarlo a los proyectos que hagan falta en la región. Exacto. ¿Te fijas? Pero como tú bien lo dijiste, esto ya trae un sello y ya trae una idea, que es el presupuesto de reactivación. Es el presupuesto inclusivo y es un presupuesto que mire materias un poco más de modernidad, porque como está terminando la pandemia y estamos dentro de ese contexto, lo que se busca es un presupuesto que se pueda invertir en materias que sean necesarias para las comunidades. El presupuesto entonces 2022 del gobierno regional va a aumentar un 6,1%. Yo te puedo contar, por ejemplo, que en el caso del presupuesto que tenía solamente el Ministerio de Obras Públicas para este año, se aumentó en un 30%. De los 100.000 millones de pesos que andan dando vuelta, este año se van a gastar casi 130.000. Por lo tanto, y eso es otro fondo con plata. Perfecto. Por lo tanto, el próximo año se espera mantener ese ritmo de crecimiento que aumentó más o menos un 30%. Y en el caso del Ministerio de Vivienda, que es el otro ministerio que le pone energía al crecimiento económico y a la contratación de personas, su presupuesto va a estar también cercano a los 50.000 millones de pesos. Y eso, ya hay algunas obras que están en espera de ese presupuesto. ¿Tenemos algo que contarle a la comunidad? Mira, entre el año el 2020 y el 2021, que fue cuando se habilitó todo el tema de la reactivación económica por la pandemia, para que se contrataran personas, recuerda que cuando fue el pic más fuerte de la pandemia, en Chile se perdieron casi 2 millones de empleos. Y hoy día, ya a un semestre de venir ejecutando de manera dura el presupuesto, ya se han recuperado casi 3/4 de esos 2 millones de empleos que se perdieron. De hecho, la región del Maule hoy día figura con un promedio del 7,3% de desempleo, incluso más bajo que cuando no había pandemia. Exacto, Y eso va en directa relación con el aumento de presupuesto y el aumento de proyectos. El problema estaba en otra parte, en que te estaban diciendo: tome, aquí tiene toda una cantidad de plata para ejecutar, por lo tanto, haga proyectos. Inmediatamente todo el mundo se empieza a mover para empezar a generar proyectos que empezaron a verse ahora desde este segundo semestre, todo lo que usted quiere imaginar en materia de vivienda, de camino, agua, etcétera, etcétera, hasta el próximo año. Por lo tanto, todos los proyectos que puedan estar en cartera, que tengan su proyecto aprobado, van a ser financiados. Muchos preguntarán: oye, pero mi camino por aquí, mi camino por allá. Eventualmente van a estar todos financiados. El tema está que no hay capacidad hombre para poder ejecutar. Claro, ahora falta gente, ya, Katy. Me voy a ir. Oye, ese es un dato muy importante. Capacidad hombre para generar proyectos. Falta gente porque están todos los equipos, tanto de vivienda, Ministerio de Obras Públicas, tanto del gobierno regional, trabajando en la generación de proyectos que se van a gastar con ese presupuesto 2022. Pero falta también, y aquí quizás me voy a cargar a otra materia, falta gente para trabajar en empleos formales. ¿Qué quiero decir con esto? Las obras públicas, el rubro gastronómico, los camioneros, por ejemplo, están sin conductores, y nosotros hicimos un trabajo con el Ministerio del Trabajo y pudimos detectar que muchos de esta falta de mano de obra que falta para poder trabajar estaba relacionado con un mal concepto, que si tú tenías un contrato no recibías el IFE. Y esa cuestión no es así. Entonces, todas las personas que no quisieron emplearse o no pudieron o tuvieron miedo de hacerlo porque iban a perder el IFE, les avisamos hoy día que perdieron un sueldo por ganar el IFE cuando podrían haber ganado un sueldo y tener el IFE. ¿No será también que... Y un IFE laboral. Que a nivel regional... hay un descontento también de la ciudadanía por no hablo del aparato estatal como empleador, sino que pensemos que no es el Estado quien directamente ejecuta las obras, sino que es tercerizándolas. ¿No será que los contratistas también muchas veces
pagan malos sueldos, se aprovechan de las no circunstancias. están todas las medidas necesarias de protección para los trabajadores. Hay un descontento también, porque en ese sentido, claro, no es una responsabilidad directa del Estado en cuanto a la ejecución, pero sí los contratistas a veces se aprovechan y obviamente se quedan con una gran parte de esa torta y el resto lo reparten entre la gente que ejecutan las obras y que no son sueldos como para salir a lucirlo en un cartón. Sí, tienes razón en lo que tú estás planteando, hasta cierto punto, y en eso hay que ser bien honesto. Aquí, en la región del Maule, más que a lo mejor el sueldo bajo, se compite con la faena agrícola. Porque la faena agrícola genera en la estacionalidad un ingreso mucho más alto y más rápido en corto tiempo. Aunque sea informal muchas veces o Momento, mira, vamos haciendo la lógica. Entonces, por lo general, las obras no encuentran personas que trabajen, evidentemente porque dices tú, están pagando menos de lo que pagan en el sector agrícola. Y en una temporada de 3-4 meses yo logro juntar lo que necesito incluso para el invierno, ¿cierto? Pero también uno tiene que hacer balances. Quizás si yo tuviera un empleo en una obra permanente, voy a ganar lo mismo pero en el transcurso de todo el año. ¿Te fijas? Sí. Ahí hay un tema. Lo segundo, los sueldos en lo que es obra en sí, tanto vivienda como obras públicas, no pueden estar más bajos del valor mercado hoy día. No por una ley, sino que por el tema de la oferta y la demanda. Contratista que quiera sacar su proyecto adelante tiene que pagar mejor. Sí. Entonces, sí, nosotros podríamos decir que los sueldos son bajos, pero cuando venimos pasando de 1 año y medio en donde se perdieron 2 millones de empleos, el hecho de volver a insertarse al mercado laboral no puede ser a cualquier costo, no puede ser menos que el sueldo mínimo, ¿cierto? Pero también ha hecho que el margen se haya corrido y que hoy día los empresarios tengan que estar reajustando un poco más los sueldos para que sea más atractivo venir a trabajar. Claro. ¿Te fijas? Existe lo que tú dices eventualmente. O sea, es que quisiéramos ganar más. Eso es así. Es que más que querer, yo creo que es una necesidad. Hoy en día, si bien es cierto, está el IFE, están estos retiros, hoy se tramita, por cierto, un cuarto retiro, pero por otra parte, yo no sé, necesito construir un techo en mi casa. Y estoy pagando incluso el triple de lo que valían los materiales de construcción anteriormente. Entonces, todos estos bonos estatales, todos estos aportes, estas ayudas o estas autoayudas cuando uno retira los fondos de AFP, se diluyen rápidamente porque el costo de la vida hoy en día, en un contexto pandémico donde muchas áreas son más bien especulación, o sea, que la madera suba... me van a perdonar, pero no sé qué tanta relación puede tener con la pandemia. Que la gente venda una camioneta Chevrolet Loop 95 en 6 millones, no sé qué tanto tenga que ver con la pandemia. Que el pan haya subido, ¿me entiendes? O sea, es un tema fantástico. A mí me encanta hablar de este tema. Y lo que tú planteas... 2 cafés, porfa, acá. Y lo que tú... que ahora están más caros. También. Que sean cortitos, sí, porque... También. Todas las cosas en su justa medida. Tú lo que planteas tiene mucho sentido, porque tú lo ves desde el punto de vista usuario. Oye, pucha, ahora lo que compraba la madera, que antes me costaba, no sé, 1.000 pesos, hoy día me cuesta 3.000. Entonces, oye, por más plata que le están inyectando al sistema, la plata no está valiendo nada. Eso es lo que hablan los economistas cuando hablan del peligro de la inflación. Mucho dinero circulando, y esto no lo digo yo porque en teoría esto es lo que el Banco Central dice, mucho dinero circulando hace que la plata valga menos. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces... uno tampoco es la justificación para dar apoyo. Claro, porque si no... Pero es lo real. Pero en el caso en el caso de los autos y en el caso de materiales de construcción, por ejemplo, sí hay una relación con la pandemia porque hubo quiebres de stock. Hoy día tú no tienes stock permanente. Y eso hace que el costo suba porque el producto está más escaso. Se va a normalizar en algún momento, debería normalizarse, evidentemente. Y uno podría decir, a lo mejor hay empresarios que se aprovechan de eso. Eventualmente a lo mejor es así. Y otros pueden decir que van a parar sus obras, algunos, no sé, pues estás haciéndote una casa y te das cuenta que es demasiado. Entonces, claro, voy a detener porque sé que en algún momento van a bajar. Pero ¿cuándo? Uno no sabe. No se sabe. Ahora, claro, el tema del stock de los automóviles está bien en los vehículos nuevos, pero que la señora Juanita allá en la esquina vende un charade en 2 millones. Pero tampoco puedes obligarla a que no te lo vendan en 2 millones. No, quiere pedir 2 millones. Aquí ha habido como un proceso especulativo en cuanto a precio enorme. Entonces, hoy en día, comprar un kilo de pan es un lujo. Sí, claro, por supuesto. Así que el café no lo vamos a poder tomar. No, cambiémoslo por té. Seremi, bueno, en honor al tiempo, sabemos que lo tenemos que entregar, ya nos están apurando.
Sabemos que tiene que hacer usted. Hay un equipo ahí. Hay un equipo también esperando ahí. Seremio, un mensaje a la comunidad. Sí, fíjate que yo creo que lo último importante que no hemos hablado y que hay que relevar tiene que ver en sí también con la pandemia. Sí. La pandemia, porque el estado de excepción se terminó y el toque de queda se terminó, la pandemia no significa que se haya acabado. No, exactamente. Porque el estado de excepción, el toque de queda y todas esas medidas restrictivas son parte de normas y leyes que sirven para regular la vida en comunidad. Pero la pandemia es un hecho biológico. Claro. Por lo tanto, todavía sigue el riesgo de contagiarse. Lo que sí hay que hacer hincapié de que la campaña de vacunación chilena ha sido realmente exitosa. Hoy día más de un 80% de la población chilena está vacunada con la primera y segunda dosis. Se avanza hacia la tercera. Los niños de 11 a 6 años están ya entrando en el proceso de vacunación. Y la baja de la positividad al casi 1% ha hecho que hoy día podamos tener mayores libertades. Sí, bien por el rubro gastronómico, bien por el rubro de los lugares de diversión, por ejemplo, el turismo, bueno, y otros que en sí están. Pero el llamado principal, a propósito de que estamos viendo esto, es a no llenarse de una falsa positividad, porque la enfermedad todavía está. Por lo tanto, tenemos que mantener las reglas básicas de cuidado: la mascarilla, la distancia, el alcohol gel, el aforo, el metraje para respetar los aforos. Y vacúnese. Eso, sí o sí, y la vacuna. Sí, exactamente. Vacúnese. Gracias, Seremi. Se pasó de verdad para nosotros muy importante cuando nos visitan con estos temas tan importantes que tratamos, que nos faltó. Eso sí, pero... faltó el café, po. Faltó el café. Cuando nos podamos sacar la mascarilla, yo le prometo un café de grano acá, cuando baje el café también. Porque ahora está todo caro. No aguanta la cosa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Seremi. Me sentí muy cómodo también y saludar a todos los amigos que hoy día nos... Gracias por visitarnos. Vamos a una pausa. Muchas gracias. Sí, nos vamos a una pausa cortita, una pausa musical y ya regresamos con nuestro material más positivo.